más extenso que lo que vimos ahora, así que les pido que aguanten este último tirón y prestemos atención, que es clave, digamos, esto que viene, que son las políticas. Voy a tratar de hacerlo rápido, digamos, o claro, para que no sea tan extenso, pero bueno, les advierto que son 3 cosas que vamos a ver por separado al mismo tiempo, así que vayan tomando nota de lo que le quede de duda o de lo que no quede claro, así lo discutimos al final. Las 3 cosas que vamos a ver son los 3 grandes tipos de política que se pueden que realiza el Estado, realiza el gobierno, políticas públicas que tienen impacto en la macroeconomía o que sirven para regular la macroeconomía. Los 3 grandes tipos de políticas son la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. La política fiscal está definida o es definida por el gobierno central en general de los países, principalmente por el Congreso de la Nación, que es el que tiene que aprobar un presupuesto y lo que tienen que aprobar los impuestos, y sobre todo también por el Poder Ejecutivo, que es a través de los ministerios que van decidiendo cuáles son las necesidades, etcétera, y lo que coordinan es básicamente el gasto público. El gasto público puede tener distintos niveles, puede tener a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel municipal. Todos estos niveles tienen gastos y tienen ingresos. Los gastos se realizan en servicios públicos, en educación, en salud, en infraestructura, se hacen transferencias, se pagan jubilaciones, es decir, todo lo que ustedes, si se ponen a pensar, son bienes que provee el Estado, se puede considerar gasto público. Y por otro lado, todos los impuestos que se pagan, que son las contribuciones patronales, es decir, las jubilaciones, IVA, ganancias, ingresos brutos en las provincias, tasa de alumbrado, barrido y limpieza, etcétera, los impuestos ahora a la compra de dólares, todo lo que sea impuesto entra en lo que es la cuestión de la política fiscal. Entonces la política fiscal, como ustedes se pueden dar cuenta, es una cosa muy, muy amplia y tiene muchos matices. Acá lo que tratamos de hacer es reducir todo eso y pensar en un solo tipo de variable, que todos los tipos de salidas de ingresos decimos que son gastos y todos los tipos de recaudaciones son impuestos, y las resumimos en un número y decimos, bueno, para nivel macroeconómico es todo el gasto del gobierno y todo la recaudación de impuestos. Y todo cómo se administra eso es lo que se llama política fiscal. Por otro lado está la política monetaria. La política monetaria es definida por el Banco Central y lo que tiende a hacer la política monetaria es regular las cantidades de dinero que hay en la economía, que es básicamente la cantidad de efectivo. Las herramientas que tiene para hacer esto son, sobre todo, el manejo de tasa de interés, las normativas que tienen sobre cuánto tienen que guardar los bancos en sus bóvedas o cuánto tienen que mantener en reserva para que el sistema financiero sea sólido, y sobre todo puede hacer operaciones de mercado abierto, que se llama, que es comprar y vender activos financieros para de esa forma regular la cantidad de dinero que hay en la economía. Siempre piensen que la lógica de la política monetaria es regular la cantidad de dinero circulando en la economía. Por último, la tercera gran política, que también es manejada por el Banco Central en gran medida, aunque los 3 tipos de política idealmente tienen que estar de alguna forma coordinadas, ir pateando como para el mismo lado, es la política cambiaria. La política cambiaria es básicamente definir cómo se va a manejar el tipo de cambio del país, cuáles son los regímenes cambiarios, vamos a ver ahora eso. Y la principal herramienta que tiene para eso es la compra-venta de divisas, de dólares, es vender dólares o comprar dólares desde el Banco Central. Y también puede regular los encajes bancarios, es decir, exigir a los bancos que tengan más reservas o menos reservas, regular cómo van a prestar o no van a prestar dólares. Y también puede vender activos financieros en el mercado que coticen en dólares. Entonces, de esa forma puede comprar o sacar dólares del mercado. Básicamente, esos son los 3 grandes tipos de política.
Ahora vamos a analizar un poquito más profundamente, una por una, y con eso vamos a cerrar esta clase. Vamos primero a la política fiscal. Una de las cosas más importantes que desearíamos hacer con la política fiscal es que utilizarla como una herramienta contracíclica. Vamos a ver ahora un poco más profundamente qué son los ciclos y cómo es la política fiscal contracíclica, pero es uno de los objetivos principales. Otro de los objetivos es asegurar servicios mínimos para una sociedad, como servicios de justicia, de salud, de educación, etcétera. Eso también en cierta forma termina siendo una política fiscal porque implica un gasto y ese gasto implica la asignación de recursos dentro de la economía de una determinada forma. Otra función que tiene la política fiscal son fines redistributivos en función de las necesidades y los deseos que tengan los distintos tipos de sociedades. Van a querer que haya mayor redistribución o menor redistribución. Pero la herramienta con la que hacen eso es básicamente con el pago de jubilaciones, de pensiones, de transferencias, de servicios no contributivos básicamente. Y también lo hace a través de cobro de impuestos, impuestos a los bienes personales, impuestos a las ganancias. De esa forma hace esta redistribución de sacar de los sectores que concentran más ingresos y pasarlo a los sectores que por alguna razón son considerados que merecen más ingresos. Por último, con la política fiscal lo que se busca hacer también es modificar los incentivos. Es decir, cuando se desea que la sociedad se comporte de otra forma, el Estado, a través de la política fiscal, básicamente a través del cobro de impuestos y la otorga de subsidios o de estímulos o de subvenciones, lo que puede hacer es tratar de alentar la producción en algunos sectores y desalentar en otros lados, o de castigar consumos que se consideran que no son buenos. Por ejemplo, los cigarrillos tienen impuestos muy altos y la lógica de eso es que el cigarrillo te produce un problema de salud en la población y vos quisieras que la población fume menos porque eso después también te produce costos con los tratamientos y los hospitales. Entonces lo que vos haces es cobrarle más caro a todos estos consumidores de tabaco para que esa recaudación de alguna forma compense después los gastos que se tienen que hacer. Entonces, de esa forma desalentás en cierta manera algunos tipos de comportamiento. Por ejemplo, si vos querés que produzca más algunos tipos de sectores, ayer salieron una serie de medidas económicas, no sé si alguno lo habrá visto, que lo que tiende es estimular las exportaciones. Entonces lo que dijeron es, bueno, vamos a bajar las retenciones de cierta manera, vamos a bajar los impuestos a la industria, vamos a ofrecer ciertos estímulos para modificar el comportamiento de la gente. Entonces estos son otros de las cosas que se tienen que hacer, que quiere hacer la política fiscal. Pero como les decía, una de las cosas más importantes es la cuestión esta contracíclica. Entonces nos vamos a enfocar ahora en eso. Antes de que veamos la contracíclica, perdón, lo que quiero mostrar es una gran clasificación de las políticas. A todos estos tipos de políticas, en función de los objetivos, se las puede clasificar en dos grandes grupos. Un grupo que es lo que se llaman las políticas fiscales expansivas y otro grupo que son las políticas fiscales contractivas. Las políticas expansivas lo que hacen es tratar de expandir la demanda agregada. Entonces nosotros vemos acá el gráfico de la izquierda como un aumento en el gasto, un aumento en las transferencias o una caída en el impuesto me mueve para la derecha la demanda agregada y eso hace que haya por un lado mayor cantidad de oferta agregada en equilibrio, de producción de equilibrio, y al mismo tiempo que haya un aumento de los precios. Genera un poco de inflación el aumento de la demanda agregada de las políticas expansivas. Por otro lado, las políticas pueden ser contractivas, pueden ir tendientes a reducir el gasto público, a aumentar los impuestos o a disminuir las transferencias, las jubilaciones, las pensiones, y eso lo que va a hacer es que caiga la demanda agregada, que caiga la producción y que haya una caída de los precios, una contracción de la inflación. ¿Cuándo utilizamos la política expansiva y cuánto la política contractiva? Bueno, en la práctica depende de los ciclos políticos, de la voluntad de los políticos, de las necesidades, etc. Pero para la teoría económica, lo ideal es que estas políticas expansivas y contractivas se hagan de forma, como les decía, contracíclica. Para entender que vayan en forma contracíclica, primero tenemos que tratar de ver qué es el ciclo. El ciclo es una visión de
la actividad económica en general, que lo que nos dice es que la economía se comporta de una forma en la que de repente se presentan euforias, donde hay un aumento del clima de negocio y hay mayor producción y mayor ganas de hacer cosas, y de repente llega un momento que se produce un auge y se empiezan a pinchar ese, ese buen clima de negocio y empiezan a caer la producción de a poco y se empiezan a dar una recesión hasta que se llega a un fondo y se vuelven a mejorar las condiciones y empieza a volver a producir, y es esta cosa que la producción va subiendo, bajando, pasando de auges a recesiones. La teoría de los ciclos económicos, para explicar por qué ese proceso, son variadas, son diversas, no nos vamos a meter en eso, aunque les digo que es un tema muy interesante. La teoría keynesiana en sí explica estos auges y recesiones sobre todo a través de la inversión y de las expectativas, que es esto lo que yo le venía diciendo, de esta cuestión de tramos de euforia y de tramos de desesperanza, de una visión negativa del futuro, explican de esa manera en gran parte los ciclos económicos. Pero para nuestros fines de política contracíclica, lo que nos gustaría es contrarrestar esos ciclos, que los picos no sean tan picudos y que los valles, las depresiones no sean tan profundos. Entonces, la idea de la política fiscal es poder usarla para disminuir esos ciclos, para que las recesiones sean menos profundas y los picos sean menos, en este caso, inflacionarios, porque son los momentos donde se produce la inflación. ¿Qué sería entonces la política fiscal contracíclica? Es realizar políticas expansivas en los momentos en los que hay depresiones, es decir, en los momentos en los que la actividad económica está cayendo, aumentamos el gasto y disminuimos los impuestos. Y en los momentos en los que la actividad económica está por arriba de su tendencia, está en los auges, está en los picos, la idea es que se reduzca el gasto público y se aumenten los impuestos. Esta noción es muy parecida a esta metáfora vieja que hay de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Lo que te dice la política contracíclica es, mira, en las épocas de vacas gordas, cuando esté bien la economía, cuando haya un buen clima de negocio, lo que tenés que tratar de hacer como Estado es ahorrar, en vez de tener déficit público, tener superávit público para ahorrar y tener un colchón. ¿Para qué? Para que en los momentos donde haya una recesión económica o haya un malestar del clima de negocio, vos lo que haces es sacar del colchón esa plata, la inyectás en la economía y estimulas de esa forma la demanda agregada para que el producto no caiga tanto. Entonces ese sería un poco el rol de la política contracíclica, y todo esto se empezó a hacer a partir de, como yo le había dicho, el tema del New Deal, de la Gran Depresión, cuando se empezó a notar que se puede estimular la demanda agregada utilizando, bueno, esta teoría keynesiana, ¿no? Que esto es el ABC, lo hacen todos los gobiernos. Lo que no hacen todos los gobiernos necesariamente es hacer esta política de forma contracíclica, que sería como la buena regla o la regla de buenas prácticas económicas, que es una de las cosas que tuvo Argentina en general, que muchas veces en los momentos de auge económico lo que hizo el gobierno fue gastar más en vez de ahorrar un poco para esperar a los momentos de recesiones económicas como lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos en una recesión tremenda y Argentina lo agarra súper endeudada y sin posibilidad de tener gasto público para atender las necesidades de la situación. Entonces, en situaciones como esta es cuando haber tenido una buena conducta en las épocas de auge rinde sus frutos, ¿no? Vamos entonces a la política monetaria. La política monetaria tiene su principal fin, como yo les decía, era regular las cantidades de dinero circulando en la economía. ¿Y por qué quieren regular la cantidad de dinero? Bueno, principalmente para controlar la inflación. El rol principal del Banco Central es velar porque haya una tasa de inflación baja, pero positiva. En general, eso es lo que se espera. Otra cosa que puede hacer la política monetaria es, con el manejo de la tasa de interés y las normativas, estimular el ahorro y la inversión. También lo que busca hacer es regular el sistema financiero para hacerlo sólido, para evitar las corridas bancarias. Y también puede tener un rol contracíclico, que en los momentos de auge de la economía lo que quiere hacer es subir las tasas de interés para que desalentar la inversión y no haya tanta inflación. Y en los momentos de recesión, bajar las tasas de interés para estimular la economía.
¿Qué es lo que sería eso? Bajar la tasa de interés es lo que sería una política monetaria expansiva. Acá lo graficamos. Básicamente esto vertical es la oferta de trabajo y esto que queda acá es la demanda de trabajo, la oferta de dinero, perdón, y esto que queda acá es la demanda de dinero. Y lo que nos dice es que el Banco Central puede manejar la cantidad de la oferta de dinero y que cuando quiere expandir la cantidad de dinero lo que hace es aumentar la oferta y lo que hace es caer la tasa de interés. Y bueno, ¿cómo hace eso? Ya sea manejando la tasa de interés, manejando las cantidades de dinero, manejando las regulaciones que le da a los bancos, porque los bancos tienen por ley una necesidad de mantener un porcentaje de los depósitos en reserva para que cuando la gente vaya y le diga, ¿dónde está mi plata? El banco se lo dé. Si el Banco Central le dice, en vez de guardar el 20% de los depósitos, podés guardarte solo el 10% y podés prestar el otro 90%, eso hace que aumente la oferta de dinero en la economía, es otra forma. Y otra manera es con la compra-venta de activos financieros. Por ejemplo, yo no sé si ustedes escucharon de las LELIC, de todos estos tipos de instrumentos. Básicamente cuando el Banco Central vende un bono, lo que está haciendo es sacar dinero de la economía. Entonces, entregando papelitos, saca dinero y comprando papeles o retirando bonos y esas cosas, lo que hace es inyectar dinero. Entonces, de todas estas maneras puede manejar la cantidad de dinero y eso tiene un impacto sobre todo en la inversión. Por último, y con esto ya cerramos, otro de los roles que tiene la política, como decía, es la política cambiaria. La política cambiaria tiene el rol principal de asegurar la estabilidad del tipo de cambio, que es uno de los problemas que venimos teniendo en Argentina en los últimos 2 años, sobre todo del año 2018, cuando se generó la primera corrida cambiaria reciente. Pero otra función que tiene también es regular lo que son los saldos de cuenta corriente, que es esta cuestión de las exportaciones y las importaciones. ¿Por qué? Porque cuando el tipo de cambio es muy elevado, en general conviene exportar y no conviene importar, porque el resto del mundo se vuelve muy caro. Entonces, manejando el tipo de cambio, lo que se puede regular es este saldo de las exportaciones. Y por último, otro de los objetivos de la política cambiaria es regular las entradas y las salidas de capitales. Estos capitales que vengan a hacer inversión extranjera directa, los capitales especulativos, es básicamente regular todas las transacciones entre Argentina y el resto del mundo. Una de las herramientas más importantes que tiene el Banco Central, además de la compra-venta de dólares, como yo le había dicho, es la definición de regímenes cambiarios. Hay 3 grandes regímenes cambiarios. Vamos a empezar por el más intuitivo, que es el tipo de cambio flexible. Para el tipo de cambio flexible, que es una flotación libre donde el Banco Central no interviene para nada, países como estos que tienen este régimen son, por ejemplo, Estados Unidos, no sé si China entra en esta categoría, Inglaterra, todas las economías grandes en general tienen tipo de cambio flexible, la Unión Europea, y la idea es que hay una libre flotación, oferta y demanda, y el precio del tipo de cambio se define con cada moneda por oferta y demanda. Acá tenemos un ejemplo donde se cruzan la oferta y la demanda y se genera el tipo de cambio E. En este eje se grafica el tipo de cambio y en este eje horizontal las cantidades. Y acá tenemos un ejemplo de una caída de la demanda de dólares. Si cae la demanda de dólares, como en cualquier mercado, lo que va a pasar es que si la oferta se mantiene constante, va a caer el precio, que es el tipo de cambio. En nuestro ejemplo es, supongan que hoy el dólar está a 130, que de repente mejoran las expectativas respecto del tipo de cambio y la gente no se preocupa tanto por el dólar y deja de ir a comprar dólares. Eso va a hacer que caiga la demanda de dólares y eso va a hacer que baje de 130 a 100 pesos. Es una lógica bastante parecida a lo que si fuese un mercado de PAM, la idea de estos tipos de cambio. Después, un opuesto al tipo de cambio flexible sería el tipo de cambio fijo, que es un poco lo que pasó en Argentina en los 90 y es lo que pasa en otros tipos de economías que están totalmente dolarizadas, como ser Ecuador, por ejemplo. Acá el gráfico se ve muy feo, lamentablemente, pero la idea es que la autoridad monetaria se compromete a tener un tipo de cambio a un solo valor. Por ejemplo, el dólar va a valer 130 y nos quedamos fijos en ese precio y no se modifica.
Eso representaría la línea verde, ¿bien? ¿Y cómo logra eso el Banco Central? ¿Cómo logra que siempre haya una paridad de 100, de 130 a 1, o como fue en los 90 acá, un dólar, un peso? Básicamente se logra eso compensando los aumentos de oferta o los aumentos de demanda con compra y venta de dólares. Por ejemplo, si aumenta la demanda de dólares en 100, lo que tiene que hacer el Banco Central es aumentar la oferta, vender exactamente 100 dólares, ni un dólar más ni un dólar menos, y eso va a asegurar que siempre el tipo de cambio esté fijo en un solo precio. ¿Cuál es el problema de esto? Que ese tipo de cambio tiene que haber sido fijado a un precio correcto, a un precio de equilibrio. Porque si no, lo que va a pasar es que las reservas no van a ser suficientes para sostener demasiado tiempo ese tipo de cambio y se pueden producir lo que son las corridas bancarias o cambiarias, que es lo que pasó en Argentina en el año 2001 y se desató la crisis cuando no se pudo mantener el tipo de cambio fijo más. Entonces es un riesgo el tipo de cambio fijo. Lo bueno es que genera bastante estabilidad monetaria y bastante previsibilidad. Lo malo es que no se puede usar política monetaria, que es lo que habíamos visto antes. Un tipo de cambio fijo no nos permite controlar los tipos de intereses, por ejemplo, te pone ciertas limitaciones. Después en el medio, y con esto cerramos, esto es ya lo último, es la idea de una flotación administrada. La flotación administrada es un intermedio entre un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. La idea es que se definen bandas dentro de las cuales el tipo de cambio puede flotar libremente, y si el tipo de cambio se sale de esas bandas, por ejemplo, se va para arriba o se va para abajo, entonces ahí el mercado, el Banco Central se dedica a intervenir, utiliza sus reservas para comprar o vender dólares e ir ajustando de esa forma el tipo de cambio. Yo acá les muestro un ejemplo de la política administrada que se hizo pública y se hizo famosa en el año 2008 hasta marzo del 2010, hasta no, junio del 2019 creo que se utilizó, que es esta política de bandas cambiarias. En esa época, imagínense, estaba el dólar a 40, se había producido la primera corrida cambiaria que se había ido de 20 a 40, se había duplicado el tipo de cambio. Y lo que se dijo es, si el dólar está entre 44 y 34, no vamos a intervenir. Pero si baja por debajo de ese precio, el Banco Central va a seguir a comprar dólares para subirlo de precio. Y si se va por arriba del precio este de 44, lo que va a hacer el Banco Central va a ser vender dólares para volverlo a bajar. Esto funcionó un tiempo hasta que no funcionaron más las bandas cambiarias y de ahí se tuvo que imponer el cepo porque no se pudo controlar más. Ese es el problema cuando hay mucha inestabilidad cambiaria y problemas de expectativas. Bueno, pero en fin, en resumen, estos son los tres grandes tipos de cambio: fijo, flexible, administrado, y las tres grandes tipos de políticas son la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Para cerrar, recomendaciones finales. Para cerrar este tema de teoría keynesiana versus clásico, hagan un cuadrito donde ustedes pongan los distintos conceptos y digan cuál es la visión keynesiana y cuál es la visión clásica. Por ejemplo, para la flexibilidad de precios, para el desempleo, para el ED6, tengan bien claro el contraste. Vuelvan a los capítulos de la falacia de composición de la unidad 1 y relacionen la paradoja del ahorro que vimos hoy con la idea esta de falacia de composición. Hay un material sobre el presupuesto público que yo no toqué, pero les recomiendo que lo lean para interiorizarse un poco más en los detalles de la política fiscal. Y como les digo siempre, bueno, utilicemos el foro. Y nada, los slides, ya les dije, están disponibles en la web. Así que cortamos acá y abrimos consultas.